Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar con una serie de preguntas porque como todos saben desde la Fundación Libre siempre hemos tenido un perfil más conservador, un perfil marcadamente de derecha, un perfil en defensa de los valores occidentales desde que la fundamos con Agustín Laje y con la asesoría de Nicolás Márquez. Así que hoy vamos a aprovechar a conversar con José Antonio Cast. Mientras tanto le mandamos un gran saludo y un abrazo fraterno a Patricio Villarroel que ha hecho posible la comunicación y las conexiones el día de hoy, así que un gran batallador de Chile. Vamos a preguntar en primer lugar algo que por ahí poca gente se ha cuestionado esto. José Antonio es en efecto, además de ser un político y un gran referente de la derecha a nivel incluso mundial, porque en distintos países se lo toma como un ejemplo a seguir, es padre de familia. Así que la primera pregunta, querido José Antonio, sería, ¿cómo hace una persona como usted para lograr sobrellevar adelante la batalla política y cultural sin descuidar la fe y sin descuidar la familia? Bueno, Dios a uno le va regalando ciertos acompañamientos en la vida, ¿no es cierto? Me regaló unos padres increíbles que incentivaron en mí mucho el tema de la convicción por defender lo que uno cree, que me acompañaron por largos años también. Y me regaló una esposa, y espero que a ella también pueda decir lo mismo que le regaló un esposo, que nos hemos acompañado y nos hemos potenciado en el tiempo. Y yo diría que para mantener la unidad de la familia, lo primero, es el diálogo matrimonial o el diálogo de pareja, si alguien no ha contraído el vínculo matrimonial oficialmente. Nosotros tenemos el vínculo matrimonial sacramental de la Iglesia Católica y también el civil, ¿no es cierto?, de la ley chilena. Pero yo creo que la gran fortaleza de nuestra familia es la relación matrimonial que tengo con Pía y que hemos cuidado porque es difícil. O sea, aquí uno no puede creer en los cuentos de hadas, que se casaron y fueron felices y comieron perdices. No, esa cosa no existe. Nosotros claramente hemos tenido dificultades. En los primeros años de matrimonio, yo creo que ella pensaba cómo me llegué a casar con este personaje, y yo decía cómo me casé con esta mujer, y se producían tensiones, pero que fuimos resolviendo y tenemos ciertos seguros para que eso se mantenga en el tiempo. Y ahí le puedo recomendar a todos aquellos que van a tener una vida estable en pareja o se casen, que reserven un día, ciertas horas, en exclusiva para el otro. Y nosotros aquí le denominamos el martes de pololeo, que es ya una institución que cultivamos casi todos los, o sea, todos los martes, o si no algún día alternativo cuando no se puede el martes, pero una vez a la semana detenemos todo, y nos encerramos ya sea en una salita de la casa, en el living de la casa, o cuando se podía salíamos a comernos un sándwich, algo pequeño, ¿no es cierto? Solo los dos, sin amigos, sin hijos, para encontrarnos. Y eso es algo que yo les puedo recomendar a todos. Y de ahí para adelante, bueno, uno va conversando también con cada uno de los hijos. Yo soy padre de 9, tenemos la bendición de tener 9 hijos, ya el segundo nieto en camino, por lo tanto hemos transitado por esta vida de una familia grande y también de esta misma relación que uno les plantea a sus hijos, va generando vínculos muy fuertes de diálogo con cada uno de ellos. Lo que sí hay que ser ordenado, hay que ser metódico, y cuando uno fija una reunión o un encuentro con un hijo, no hay que cambiarlo, y si hay cosas intransables. ¿Ah? Hay el domingo familiar es casi intransable, el periodo de veraneo en conjunto, como familia, todos juntos, es intransable. Las conversaciones individuales también. Los cumpleaños son absolutamente intransables. El despertar a cada uno, ¿no es cierto?, con las mañanitas y el terminar el día con una comida familiar. No una gran comida, sino que algo entretenido. El vínculo aquí es fundamental. Excelentísimo. Realmente algo que siempre hemos admirado, al menos los que estamos en este espacio, es en efecto esta idea de una nueva generación de políticos, decimos nueva generación porque rompe con el esquema, rompe con ese esquema del hombre soltero, poderoso, que realiza alianzas extrañas con tal de llegar al poder, sino alguien que se ha mantenido estable y que predica desde el ejemplo. Así que desde este lugar, nuestra más sincera admiración a usted. Y ahora sí, entrándonos un poco más a lo que antañe a la vida política y la vida cultural de los que nos definimos como gente de derecha, hemos notado que usted es uno de los pocos políticos en Latinoamérica, claramente que vivimos casi los muy pocos que hay, que habla de una derecha sin culpa, que se anima a definirse como un político de derecha.
Así que nos vemos obligados a preguntarle, ¿qué es la derecha para José Antonio Caz? Bueno, la derecha, en el amplio sentido, no en el sentido tradicional de los que se sientan a la derecha, los que están a la izquierda, son las personas que realmente tienen una preocupación por sacar adelante a su entorno. Latinoamérica en general tiene niveles de pobreza extrema. Y la única manera de sacar adelante los países es con crecimiento, es con educación, es con buena calidad de la salud, es con seguridad. Y eso al alero de la izquierda no se da, porque la izquierda necesita tener a las personas en estado de vulnerabilidad, de dependencia de este estado gigantesco. Yo creo que tiene que existir un estado, pero es un estado pequeño, eficiente, austero, también con mucha fuerza, para imponerse frente a los abusos que se pueden ir dando, pero claramente no es el Estado benefactor el que va a sacar adelante a las personas en lo que es su calidad de vida. Y también el tema del sentido común. Si yo no es que tenga grandes teorías, no he escrito libros, ¿no es cierto? No puedo decir, miren, aquí está toda una filosofía, pero yo veo cosas básicas que vienen de la naturaleza del ser humano. La vida. Si uno no defiende un concepto tan importante como el derecho a la vida en una sociedad moderna que tiene todas las posibilidades de resguardar a los más débiles, porque uno podrá entender quizás en la antigüedad, ¿no es cierto?, cuando no habían medios, los niños morían, los ancianos morían, pero hoy día tenemos toda la ciencia a disposición nuestra por la modernidad, por eso yo digo que soy un progresista, porque creo que la ciencia está a disposición de recuperar la vida, de proteger la vida del más débil, que es el que está por nacer, y del más adulto, que está por morir. Bueno, ese principio esencial es el que fundamenta el resto, porque la libertad de educación, la libertad de reunión, la libertad de expresión no existiría si no hay personas. Y la izquierda lo que busca es, de nuevo, manipular al ser humano. Y eso también se da en algunos sectores de la derecha, porque aquí lo que es el colectivismo que caracteriza a la izquierda y el individualismo que caracteriza a los más liberales, se terminan topando, porque ellos no creen en la persona humana, creen que por un lado es cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no es cierto? Y todo depende, gira en torno a mí, y estos creen que no hay una sociedad de seres humanos que esté por sobre el Estado. Por lo tanto, estos dos finalmente tienen aspectos comunes que nosotros tenemos que ir desenmascarando. Si nosotros somos seres que vivimos en una comunidad, que tenemos que respetar al otro, y eso es lo que no hace la izquierda. Por lo tanto, yo digo que siempre que soy una persona de derecha, que se funda en el sentido común y en la naturaleza del ser humano, en la naturaleza más profunda del ser humano, tú puedes encontrar respuestas a muchas inquietudes que están, el sentido de la trascendencia, el sentido de el derecho de la propiedad, el sentido de la vida. Bueno, está todo ahí. Está muy bien recogido, ¿no es cierto?, en estos principios que tú mencionas al inicio, que sustentan una sociedad libre y responsable. Excelentísimo. Vinculando justamente la cuestión de la derecha y de la izquierda, no podemos dejar pasar que, en efecto, en estos días ha vuelto un auge de conflicto en Chile, un auge que, si bien parecía ya más soslayado a fines del 2019 y que pareciera que la pandemia aminoró, vemos por las noticias internacionales que no es así, que de hecho surge un nuevo conflicto con lo que se denomina los mapuches, pero también hay ciertos sectores de los mapuches que dicen, no, no pueden vincularnos con estos actos terroristas que no involucren a la nación araucana, somos entes totalmente distintos. ¿Qué apreciación puede hacer usted al respecto? ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de mito en las noticias que trascienden? ¿Afecta o no afecta a la institucionalidad de Chile? Bueno, claramente la afecta y nosotros tenemos hoy día dos zonas de nuestra nación que están inmersas en actos de violencia extrema a manos de terroristas, porque aquí no podemos hablar de un conflicto étnico, ¿ah? Aquí no podemos hablar de una lucha entre chilenos y mapuches, aquí hay araucanos que son chilenos y son mapuches que viven en el mismo territorio de la Araucanía. Aquí hay una minoría que no tiene bandera, que se atribuyen, ¿no es cierto?, la representatividad de un pueblo originario chileno, pero que no la tienen. Ni siquiera han sido capaces de elegir democráticamente
parlamentarios y otros líderes, porque la gente lo que quiere es paz. En la última elección presidencial, el presidente Sebastián Piñera sacó cerca del 65% de los votos en la región de la Araucanía, que es la región más golpeada por la violencia terrorista. Y la gente estaba esperanzada de que el presidente en este segundo mandato cumpliera con su palabra, porque él dijo en campaña que había terrorismo y que él iba a enfrentar con toda la fuerza de la ley, de la constitución, esta acción terrorista. Y el abandono es total. Vengo atrasado a esta reunión precisamente porque estaba conversando con dos dirigentes de agrupaciones de víctimas de la zona de Arauco, que es la región de Biobío, donde ellos claman porque están en el desamparo total. No hay Estado de Derecho. Cuando no puede llegar una ambulancia a rescatar a una persona que ha sido agredida, cuando no puede entrar la fuerza policial a notificar a alguien por una sentencia judicial, cuando el robo de madera, la quema de escuelas, la quema de viviendas en todo lo que es el lago Lanalhue, en el lago Yeuyeu, en la zona de Tirúa, bueno, eso es un Estado fallido. Y eso hoy día es una realidad en Chile, pero no se le puede atribuir a un grupo étnico o a un pueblo originario. Estos son terroristas. Y de hecho, el último detenido que vincula además a este terrorismo con el narcotráfico es de apellido Berghoff. No es un apellido mapuche. Y él fue detenido con 1 tonelada de cocaína. Por lo tanto, aquí lo que le hemos anunciado al gobierno hace tantos años atrás, de que hay un vínculo entre el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, es real. Aquí hay líderes políticos chilenos como el senador Alejandro Navarro, que va a Venezuela y se reúne como que fuera su mejor amigo con Nicolás Maduro. Hay líderes de estos terroristas que también viajan a Venezuela y el vínculo con el terrorismo fue demostrado por un fiscal en la zona en el año ya 2002-2004 con las FARC colombianas. Aquí hay entrenamiento militar, hay terrorismo efectivo y es una zona hoy día que clama por derecho, por Estado de Derecho y por orden público. Hemos tenido recién un cambio de gabinete, los ministros que asesoran al presidente fueron cambiados, el ministro anterior no estuvo a la altura de mantener el orden público y ahora tenemos un nuevo ministro del Interior en el cual tenemos cifradas las esperanzas de que va a haber un cambio en la acción política y en la acción de las fuerzas policiales para poder enfrentar esta situación. Y en este sentido, estos conflictos y estos ataques terroristas que están sucediendo, que acaban de suceder en Chile, los que estamos por fuera de Chile nos preguntamos si guardan o no guardan vínculos, no solamente ideológicos, sino también políticos en cuanto a financiamiento, con aquellos movimientos y aquellas revueltas que se generaron por el 2019, que incluso llegaron a afectar Viña de Mar, particularmente fue uno de los epicentros que generó justamente una lucha increíble. Si justamente estos movimientos, digamos, de izquierda, que tuvieron auge a fines de año pasado en Chile, ¿están o no están vinculados con estos actos terroristas de la actualidad o son cosas totalmente independientes y distintas? Aquí no hay independencia entre la ideología de izquierda, el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia, el anarquismo. Son todos partes de una misma visión que requiere un Estado fallido. Lo que nosotros vemos en la izquierda permanentemente es la alianza con los terroristas y con los guerrilleros, ¿no es cierto? Porque buscan que el Estado falle. Cuando falla el Estado, ellos se erigen como la autoridad. Lo mismo requieren los narcotraficantes. Ellos requieren que no haya fuerza policial, que no haya fuerzas armadas, porque dentro de ese Estado inoperante, ellos pasan a ser los que mandan la situación. Los anarquistas, ¿para qué decir? Ellos buscan, ¿no es cierto?, que no haya Estado. Por lo tanto, se van agrupando estas distintas miradas de una sociedad, pero con una línea ideológica muy clara que está vinculada. Chile el 18 de octubre estuvo bajo un ataque terrorista de izquierda, de narcotráfico, de anarquismo total. Esto era algo que iba a venir lo más probable para la APEC, no sé, donde venía a Chile el presidente Trump. Y el alza del pasaje del metro en un porcentaje menor solo adelantó, ¿no es cierto?, la puesta en escena de esta izquierda, pero que ya tenía todo programado. Y esto también ya era anunciado. El mismo 18 de octubre a mí me tocó hacer un video solicitándole al presidente que decretara el estado de excepción, un estado de emergencia, por lo que venía. Y yo no tengo ningún aparato de seguridad, no tengo información clasificada, no tengo nada, pero puedo leer
lo que está ocurriendo con el aumento del terrorismo en la zona de Arauco y de la Araucanía. Puedo ver cómo los establecimientos educacionales de educación media son tomados por los anarquistas y son un foco de insurgencia insurreccional permanente. Puedo ver cómo se evadía el pago de la locomoción pública, puedo ver las agresiones y los cortes de las calles a lo largo de toda la región metropolitana. Y eso era previsible lo que iba a ocurrir. Pero como nuestro gobierno lamentablemente ha llegado tarde a enfrentar distintas situaciones, como la violencia extrema que se vivió a partir del 18 de octubre, como la solución económica a las personas que hoy día están sufriendo por la pandemia y están en cuarentena, ¿no es cierto?, total en algunas regiones. Bueno, eso le da pie a la izquierda para seguir avanzando y poder llevar adelante su política que se funda en el odio, en la violencia física y verbal y en la mentira. En este punto recuerdo, como usted bien dice, el tema de que no posee un equipo de inteligencia ni un equipo de seguridad por detrás, que usted fue atacado justamente por un grupo de vándalos a la salida de una conferencia en una universidad. Incluso algunos medios progresistas lo tildaban como una suerte de autoataque, como que había sido todo planificado por usted mismo para victimizarse, y lo cual fue bastante lastimoso el papel de este periodismo, pero digo, ¿hasta qué punto, hasta qué punto hoy la izquierda, se puede hablar de una izquierda estatista cuando vemos que hay muchísimas empresas privadas que van desde Netflix hasta IPPF, pasando por CNN, que financian y que sostienen el discurso político de todos estos aparatos progresistas, o estos aparatos de izquierda, digamos? ¿Hasta qué punto se puede hablar de una izquierda estatista cuando son en efecto los financiamientos eminentemente privados? Bueno, es que hay distintos tipos de financiamiento, porque yo puedo decir que el narcotráfico es un financiamiento privado, pero ilegítimo. Y aquí se van juntando las distintas agendas. Pero respecto de las agresiones, sí, yo he sido víctima de múltiples intentos de agresión y uno que se concretó en una universidad del norte. Si alguien dice que yo pude programar el ataque de 200 personas que estaban enajenadas, ¿no es cierto?, y que gritaban de todo tipo de consignas de izquierda revolucionaria, ¿no es cierto?, en contra de mi persona. Bueno, tendría que ser un tipo con mucho poder y además con mucha tranquilidad para poder organizar, que me golpeen, que me fracturen, ¿no es cierto? Y además decir que lo organicé yo. Y eso ha ocurrido en distintas universidades, lo mismo que le ha sucedido a Agustín, ¿no es cierto?, a Nicolás, porque la izquierda es así, la izquierda es intolerante, la izquierda es totalitaria, y cualquier persona que los encare y los desnude, ¿no es cierto?, en la debilidad de sus argumentos, como ellos no tienen cómo contrarrestar la fuerza de la verdad, bueno, agreden física y verbalmente, y es parte de la lógica marxista de aniquilar al otro. Por algo el comunismo ha matado a más de 100 millones de personas en el mundo para poder imponer su ideología y no lo logra. Porque la naturaleza del hombre siempre vuelve a aflorar, el sentido de la trascendencia, el sentido de la libertad, de vivir en paz, de emprender, puede mucho más que la ideología de izquierda que trata de oprimir y someter a las personas. Y en cuanto al financiamiento, bueno, se unen, ¿no es cierto?, por una causa de gobierno mundial, las corrientes liberales y las corrientes de izquierda ideológica, porque tienen un fin común, gobernar, ¿no es cierto?, ellos desde su mirada el mundo. Después verán quién le gana a quién, si el poder del dinero o la fuerza de las armas. Pero hoy día están unidos y hay un señor que es promotor de todo esto, que es este señor que está aquí, Soros. Bueno, aquí tenemos un insurgente internacional que con mucho capital maneja situaciones en los distintos países y que la sociedad nunca piensa que alguien que tiene tantos recursos quiere destruir la sociedad. Y esto se da en otros conglomerados. Y también hay medios de prensa masivos que tienen una línea editorial. Yo no tengo problema en que CNN se declare un medio progresista de izquierda, pero tratan de disfrazar esto, ¿no es cierto?, como que están por sobre el bien y el mal. Y se instalan como un referente para la opinión pública que tiende a creerle a un periodista que se ha validado en el tiempo, pero que tiene una agenda ideológica. Y hoy día tenemos la ventaja, sí, de poder contar con redes sociales, que mientras se pueda, todavía hay algún grado de libertad,
porque también estamos viendo cómo se va censurando a los que piensan distinto, porque este es un poder total, es un poder global que va ahogando al que piensa distinto para que él piense que está solo. Y somos muchos, pero que para comunicarnos necesitamos, ¿no es cierto?, de las redes sociales. Y aquí sí uno esperaría que distintos gobiernos empiecen a reaccionar. Por eso Estados Unidos tiene una batalla hoy día cultural, ¿no es cierto?, entre lo que es los demócratas y los republicanos, y es de esperar que Donald Trump en las próximas elecciones pueda triunfar, que lo que se da en Uruguay pueda seguir creciendo, lo que se instaló en Brasil, más allá de lo que diga la prensa de izquierda, a partir del gobierno de Bolsonaro, lo que está ocurriendo hoy día en Polonia, lo que ocurre en Hungría, sea un reflejo de que las personas quieren volver a tener libertad y que el Estado esté al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Argentina, donde se busca expropiar, donde se busca terminar con el emprendimiento privado, donde se censuran los medios de comunicación, lo mismo que se vive en Ecuador, lo mismo que se vive en Bolivia, lo mismo que se vive en Venezuela. Algo similar está ocurriendo hoy día en Colombia, donde quieren formalizar, ¿no es cierto?, y someter a un juicio al expresidente Uribe. ¿Por qué? Porque enfrentó el terrorismo, porque enfrentó el narcotráfico, porque se paró frente a los poderosos de izquierda y de derecha y les dijo que él iba a generar espacios de libertad para la ciudadanía. Y tenemos que tener claro que esta es una lucha permanente contra esa izquierda ideológica y también contra el mundo liberal que maneja muchos recursos económicos y de medios de comunicación. Coincido plenamente y nos gustaría, ya que estamos justamente viendo esta realidad de Chile, que también es una realidad a nivel global, tengamos en cuenta que hoy básicamente las disputas son patria o globalismo, ya queda en desuso esa idea separatista vieja, la Guerra Fría. Quizás haya un nuevo conflicto entre China y Estados Unidos, pero hoy por hoy se discute el poder a nivel global o el renacer del sentimiento patriótico y republicano en cada nación, respetando justamente las culturas locales. Y esto se pone en manifiesto cuando hemos visto los ataques terroristas que han sucedido en Chile como en distintas partes del mundo. Una característica que esto nos lleva a la siguiente pregunta es que dentro de los pedidos que generaron estos grupos terroristas, estos grupos que vandalizaban al trabajador, que vandalizaban las empresas, que vandalizaban los espacios públicos, era el tema de la reforma constitucional. ¿Qué visión tiene usted respecto a la reforma constitucional que se ha pedido y que tengo entendido que sigue estando dentro de lo que es la agenda de la opinión pública en Chile? Bueno, primero hacer una reflexión sobre el tema del terrorismo que vive Chile en la zona de la Araucanía. Argentina va a tener este mismo problema en un par de años más, porque la reivindicación territorial que se hace en Chile también se comienza a hacer en Argentina. Ellos lo que buscan es generar un nuevo país, que denominan en Chile el Gualmapu, que cruza la cordillera de los Andes y corta tanto a Argentina como a Chile, eh, para que quede separado, ¿no es cierto?, las dos naciones dentro de la misma nación. Por lo tanto, este es un tema que también debería asumir la autoridad argentina en algún momento y no pensar que este grupo extremista chileno vinculado a la izquierda radical puede favorecerles en algún momento. Este es algo que solo crece en la medida que no se enfrenta. Y respecto del tema constitucional, bueno, Chile fue vandalizado literalmente de Arica a Magallanes. Esto ocurrió en todos los centros urbanos mayores, donde se destruyeron todos los bienes públicos, y fruto de esa violencia extrema, del temor de la ciudadanía y también del temor y la cobardía de nuestra clase política y de nuestro presidente, se llegó a firmar un acuerdo entre los distintos sectores políticos de paz y nueva constitución. Bueno, ese acuerdo nace de la violencia extrema y por lo tanto es un acuerdo ilegítimo. La ciudadanía, como lo único que quería era que terminara la violencia, la quema, los saqueos, las barricadas, ¿no es cierto?, muertes, estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. Pero nosotros como Partido Republicano, que somos un partido que está en proceso de formación, ya estamos constituidos, ¿no es cierto?, pero tenemos que hacerlo a nivel nacional, fuimos los únicos que levantamos la voz el mismo día en que se firmó ese acuerdo ilegítimo, diciendo que había que rechazar ese acuerdo. Y gracias a que nosotros levantamos la voz, en el tiempo, los firmantes del sector de la centro derecha
se dieron cuenta de que habían sido engañados. Porque con la izquierda nunca se puede pensar en que va a haber paz. Si la izquierda vive del conflicto, vive de la violencia, vive de la opresión. Por lo tanto, en la medida que se iban dando cuenta de que habían caído en la trampa de la izquierda, por debilidad y por cobardía algunos, y por las encuestas otros, eh, han ido volviendo al centro a decir que una nueva constitución elaborada vía asamblea constituyente, como han sido en otros países, solo lleva al fracaso de la nación. Por lo tanto, ese acuerdo que se firmó y que debería habernos llevado a un plebiscito para decidir si se reforma la Constitución vía Asamblea Constituyente, que es lo más grave, eh, se pospuso de abril a octubre. El gobierno de Sebastián Piñera literalmente terminó el día 15 de noviembre, cuando se firmó ese acuerdo, porque ese día entregó su programa de gobierno y asumió el programa de gobierno del candidato de la izquierda, que era Alejandro Guillé, porque él planteaba una reforma constitucional vía asamblea constituyente. Hoy día en Chile, si uno quiere cambiar la constitución vía asamblea constituyente, ¿qué garantía de paz social o de tranquilidad para legislar va a haber? Ninguna. Porque yo conozco, ¿cierto?, Argentina, Buenos Aires, y vi los grupos de los piquiteros, vi los grupos de manifestantes, pero era mucho ruido, pero no destruían. No era una ola de destrucción masiva. Imagínense ustedes que las principales plazas, que el obelisco amaneciera todo rayado, todo destruido, echado abajo, que todas las estatuas de sus héroes fueran derribadas. Bueno, eso es lo que ocurrió en Chile, porque cualquier estatua de un héroe de la patria fue derribada, fuera Arturo Prat, fuera Bernardo Higgins, fuera los descubridores de América, todo destruido. Bueno, eso es algo que perfectamente puede ocurrir en la medida que la izquierda va tomando poder. Y una constitución elaborada en esas condiciones no tiene ninguna proyección de futuro, donde se habla de la nacionalización del agua, cosa que hicieron en Venezuela, y hoy día hay menos agua, donde se habla de terminar con las concesiones mineras, donde se habla de un Estado solidario que va a poder decirle a alguien que tiene dos propiedades, bueno, ¿usted por qué tiene dos propiedades si hay alguien que no tiene? Le quito a él para darle a usted, en vez de decirle al otro, mire, nosotros le vamos a dar todas las herramientas legales, económicas, sociales, para que usted adquiera su propiedad, sin tener que ir a arrebatarle a otro lo que ganó con su legítimo esfuerzo. Bueno, a esa situación crítica que ya teníamos, hoy día se le agrega el tema de la pandemia. Nosotros hoy día en Chile estamos llegando a un 20% y vamos a llegar seguramente a un 30% de desempleo. Cerca de 2 millones de personas que están sin trabajo con su trabajo suspendido. Por lo tanto, estamos todavía en un proceso de cuarentena en una cantidad de regiones y comunas importantes en Chile. Esta es una cuarentena distinta a la que tienen ustedes, no fue una cuarentena nacional, sino que sectorizada por comunas, por regiones, que fue una buena medida. Nosotros tenemos una infraestructura hospitalaria más acorde a un país desarrollado, tenemos más cobertura de agua potable, de luz eléctrica, alcantarillado que la mayoría de las regiones argentinas. En Chile, por ejemplo, nadie muere de cólera. En Argentina siguen habiendo casos de muertes por cólera o por por falta de prestación de servicios más básicos. Hay muchos barrios cercanos a Buenos Aires que no tienen alcantarillado, que no tienen agua potable. Bueno, eso en Chile se superó en gran medida en una época donde se focalizó el gasto público. Pero hoy día tenemos un problema grave de salud, donde todavía no hay certeza de que los que vayan a votar no se vayan a contagiar. Tenemos comunas donde lo más probable es que los rebrotes hagan que se obligue a una cuarentena total, por lo tanto habrían zonas donde no se podría realizar este plebiscito. Tenemos un problema de empleo, de trabajo importantísimo, y una asamblea constituyente lo que genera es incertidumbre. Y entraríamos en un proceso de 2 años de incertidumbre total, donde no se sabe si los derechos de las personas van a estar resguardados y si los inversores podrían venir a Chile y recuperar su inversión, porque alguien podría decir, bueno, ahora el Estado es dueño de todo, como ocurre en Venezuela. Tenemos un problema de seguridad ciudadana importante, porque el orden público no se ha recuperado en Chile como estábamos acostumbrados. Los niveles de delincuencia en Chile siguen siendo más bajos, por ejemplo, que en Brasil, pero son niveles de delincuencia para Chile de algo que no conocíamos, además de mucha violencia. Tenemos un problema con la educación, que se ha mantenido online, pero con mucha dificultad. Y
tenemos también un problema de resguardo de los locales de votación. Y por último, la legitimidad de un acto constitucional, de un acto plebiscitario, donde lo más probable es que va a votar menos de un 50% de la población. Por lo tanto, ¿qué legitimidad va a tener esa consulta ciudadana si muchas personas, por miedo a algún atentado, por miedo a la delincuencia, por miedo al contagio, por falta de recursos para movilizarse, no van a participar? Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es que ese acto plebiscitario se debe suspender, porque además implica una cantidad de recursos económicos para llevar adelante esta elección muy grande. Estamos hablando de de muchos millones de dólares frente a una crisis social creciente, donde cualquier recurso tiene que ser destinado a las personas que tienen hoy día una situación de vulnerabilidad. Eso todavía no se asienta en el mundo político, pero nosotros seguimos insistiendo y de realizarse este plebiscito, bueno, estaremos preparados para resguardar la transparencia del acto electoral con todos los apoderados y pidiendo todas las certezas de que cualquiera sea el resultado, sea un resultado democrático, donde las personas en su mayoría expresan que están por un cambio constitucional o no el cambio. Y si se aprueba el cambio constitucional, bueno, iremos a enfrentar la elección de los constituyentes, de estos elegidos, ¿no es cierto?, para legislar, con la misma fuerza que lo hacemos en cualquier elección. Pero los chilenos en general no quieren más legisladores. Yo creo que ningún país quiere más diputados, más senadores, porque con menos se podría hacer lo mismo o incluso más. Pero aquí está la paradoja de que se instaló el concepto de que con un cambio constitucional Chile va a cambiar, cosa que no va a ser así, pero además que vamos a pasar de 200 legisladores a 400 legisladores. Y ahí la gente, un día que estén electos y que haya que pagarle altos sueldos y asignaciones y prebendas, va a decir, bueno, ¿quién nos engañó? Bueno, los políticos de siempre nos van a haber engañado una vez más. Excelentísimo. De la profesión que yo realizo, he tenido el honor, la suerte y la bendición realmente de haber podido viajar muchas veces a Chile. Tiempo atrás estuve becado justamente en Santiago de Chile y tuve la gracia de poder conocer la fundación y la biblioteca de Jaime Guzmán. Así que si estamos hablando de procesos constituyentes, y ya para no quitarle tanto tiempo a usted, ¿qué nos podría decir o qué reflexión le daría a los que somos de Argentina respecto a Jaime Guzmán? Porque en efecto ha sido uno de los pioneros del modelo chileno que permitió el desarrollo y la prosperidad en base a la seguridad jurídica que él propuso, y que pareciera que sus ideas han sido atacadas y aniquiladas por esta izquierda, y ya no es solamente una izquierda política, sino una izquierda cultural. Desde la cultura se está justamente desarraigando las ideas de Jaime Guzmán. Bueno, primero decir que las ideas, por más que la izquierda se esfuerce en desarraigarlas, nunca lo va a lograr, porque desarraigaría al ser humano. Y nuestra naturaleza tiende siempre a la trascendencia, a la libertad, a la paz, al emprendimiento, que por muchas personas que asesine la izquierda, como lo hizo con Jaime Guzmán, pueden matar la persona, pero no las ideas. Y eso es algo que nos tiene que mover siempre, porque cuando uno de los nuestros cae, otro se tiene que levantar. Y finalmente siempre va a triunfar la verdad. Y lo que nosotros planteamos se funda sobre la verdad que da libertad. La izquierda se funda sobre la mentira que esclaviza. Y Jaime Guzmán fue un mártir, porque fue el primer senador asesinado en Chile en democracia. Una persona que enfrentaba a sus enemigos con la fuerza de las ideas, no con la fuerza física. Jaime Guzmán nunca agredió a nadie. Él efectivamente fue uno de los que colaboró, porque no fue el único, en el diseño de la Carta Fundamental que se aprueba en Chile en el año 1980, que es modificada, plebiscitada en el año 89, aprobada por una gran mayoría de la ciudadanía y modificada finalmente por el Parlamento en el año 2005. Por lo tanto, aquellos que dicen que esta es la constitución de Pinochet y de sus ideólogos están mintiendo y es parte de la posverdad, porque esta es una constitución que ha tenido muchas modificaciones y que en los resultados ha demostrado que Chile progresó, que Chile creció, que los índices por los cuales uno puede medir a los distintos países en Chile son muy superiores a cualquier país latinoamericano. Eso no quiere decir que las personas no sientan que haya desigualdad, ¿no es cierto?, y que haya abusos, porque
hay cierto grado de desigualdad importante, hay situaciones de abuso, pero que no cambian por el hecho de cambiar la Constitución, cambian por el hecho de cambiar la mirada que los políticos tienen de cómo ejercen el poder. Y Jaime Guzmán en eso fue no solamente un académico, no solamente fue un político, sino fue un hombre que se dedicó a formar y transformar personas, porque lo principal en él era despertar la libertad de pensar, la libertad de encontrarse con el sentido de la trascendencia. Y él instalaba esas conversaciones y bueno, uno después con su libertad la desarrollaba. Yo fui amigo de Jaime Guzmán, fui alumno en la universidad, en sus cátedras, ¿no es cierto? Soy parte de la Fundación Jaime Guzmán, pero también decir que con el tiempo las personas que debieran levantar más la voz se van acomodando. Y por eso tienen que ir surgiendo nuevas fuerzas y nuevos referentes, incluso nuevos centros de pensamiento, porque nosotros necesitamos más densidad de conocimientos, más profundidad en el pensamiento, y muchas veces el mundo moderno se va por la parte superficial, pero nos faltan más pensadores, más filósofos, más historiadores, más sociólogos, más filósofos. Bueno, eso es algo que se requiere con urgencia, pero siempre con sentido de realidad, porque yo puedo tener un gran filósofo, pero que no conoce el día a día de las personas y yo tengo que integrar los conocimientos con la realidad. Y eso es un llamado que yo siempre le hago a todos los centros de pensamiento, que siempre tienen que tener el cómo comunicar lo que están pensando. Cómo yo llego a los sectores más vulnerables a decirles, mire, este es el camino. Por este camino nosotros vamos a lograr desarrollarnos y generar un bien común, paz social. ¿Cómo lo comunicamos? Porque en la teoría y en la mirada nuestra es muy claro cómo se van dando todas las cosas. Pero cuando yo tengo que ir a enfrentar a una persona que está en un estado de vulnerabilidad porque no tiene agua potable, porque no tiene alcantarillado, porque no tiene un trabajo estable, bueno, ¿cómo le manifiesto yo que bajo lo que yo estoy planteando, él va a llegar a tener esas posibilidades y bajo lo que ofrece la izquierda jamás lo va a tener? Y esa unión entre pensamiento y acción es algo que nosotros tenemos que seguir desarrollando. La izquierda siempre promete un sueño que en ninguna parte se ha hecho realidad. Y nosotros tenemos que despertar a las personas de ese embrujo de la izquierda que los hace soñar con un paraíso terrenal que no existe. Sí, el único paraíso es celestial. Nosotros aquí nos podremos esforzar, pero siempre van a haber dificultades, siempre van a haber situaciones que no vamos a poder resolver. Y la izquierda lo que les dice, oiga, hay un mundo feliz, que es el mundo del totalitarismo marxista. Bueno, es cosa de preguntarle a los polacos que pasaron por ese mundo feliz, ¿por qué han proscrito al Partido Comunista? Es cosa de preguntarle a los alemanes que fueron encerrados detrás del muro de Berlín eh, si eran felices o no. ¿Por qué anhelaban escapar y por qué arriesgaban su vida? ¿Por qué los cubanos están dispuestos a morir en el mar con tal de no seguir sufriendo en ese mundo de desesperanza en el cual los tienen sometidos esta dictadura de los Castro? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que seguir comunicando y masificando. Y como les digo, siempre va a triunfar el sentido más profundo de la libertad del ser humano. Impecable. Recordaba cuando escribe Roger Scruton en Las bondades del pesimismo, que uno de los grandes martirios que pasó la humanidad fue siempre con ideas mesiánicas que buscaban instaurar esta suerte de paraíso celestial en la tierra, y ahí tenemos que en nombre de la razón y en rechazo a la trascendencia aparecen los campos de concentración en base a la cuestión eugenésica, los gulags rusos, el gran salto adelante mediante una ciencia histórica de Mao. En efecto, el buen conservador siempre tiene una idea escéptica ante cualquier discurso mesiánico que propone una visión del progreso indefinido, sin restricción de la ética o de la propia naturaleza humana. Así que en ese sentido coincidimos plenamente. José, como no le queremos arrebatar más tiempo, sabemos que usted está muy cansado, nos quisiera dejar una última reflexión y que nos comente cuál es los grandes o los principales referentes que usted ha tenido en su vida, tanto en lo intelectual como en lo político. Y sin más dilaciones, cualquier mensaje que nos quiera dejar antes de despedirnos.
Bueno, mis grandes referentes son mis padres. ¿Mm? Claramente la cercanía que yo tengo en el tema de la trascendencia, la espiritualidad, se lo debo a mis padres. La vida práctica, porque eran inmigrantes, ¿no es cierto? Y fruto de un esfuerzo y un trabajo muy duro, donde nos integraron a todos y todos éramos parte de eso. Bueno, uno tiene un sentido de la realidad que muchos no tienen. También en personas que parecieran débiles frente a la humanidad, uno ve una fortaleza enorme, y en el área más espiritual, bueno, yo puedo ver a una Teresa de Calcuta que muy frágil llevaba adelante una gran obra. Puedo ver un sacerdote con mucho carisma como Juan Pablo II, ¿no es cierto? Que sacó adelante una iglesia de momentos difíciles. Y en el ámbito más político, claramente yo tengo una admiración, por un lado, en lo que hizo Winston Churchill en Inglaterra, Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, que siendo muy distintos en su forma de prepararse, en su preparación académica, en su exposición, eran personas que representaban fielmente el valor de la libertad. Eh, y eso es algo que a mí me motiva bastante, ver cómo ellos se lograban vincular con la ciudadanía, con sus distintas características, ¿ah? Pero no hay un solo referente, porque uno también va construyendo su historia con muchas personas que se va encontrando en el camino, y eso es algo que uno también tiene que a veces detenerse a meditar. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué llegué hasta aquí? ¿Quiénes influyeron en mi vida? Bueno, claramente en mi caso mis padres tuvieron un rol fundamental, mis hermanos, yo soy el menor de 10. Bueno, cada uno de ellos me acompañó en alguna etapa de la vida, ya sea física o espiritualmente, porque tres de ellos fallecieron cuando yo era bastante, dos de ellos cuando yo era muy pequeño. Mis profesores, mis compañeros en la universidad, políticos como Jaime Guzmán. Bueno, hay muchas personas que uno tiene que ver y muchas realidades. Yo siempre hago la analogía de las antiguas líneas del tren, donde había un cartel que se desplegaba y que decía pare, mire y escuche. Entonces tú tenías que detener tu vehículo, mirar para ambos lados de la línea y escuchar. Y la vida es bastante similar, porque si tú haces un alto, si te detienes, apagas los medios, no sé, los celulares, el iPad, haces un poco de silencio y miras hacia tu pasado, vas a descubrir cosas que si no paras, nunca vas a ver cómo personas distintas influyeron en tu vida. Si miras hacia adelante, vas a ver hacia dónde te proyectas. Y si escuchas en el silencio, es una cosa bien impresionante. Eh, Algunos, los que tenemos fe, decimos Dios habla en el silencio. Dios no nos puede hablar cuando estamos todo el día, ¿no es cierto?, hiperactivos. Pero cuando uno hace silencio, la forma de hablar de Dios es poniendo un pensamiento, que en el silencio tú generas una reflexión. Bueno, es una manera de hablar que alguien que tiene fe dice, bueno, Dios me dio una idea, me aconsejó algo aquí en la mente. Entonces, ese yo creo que es un buen desafío para cualquiera de los que nos está viendo, hacer un alto. Y puede ser un alto de 5 minutos, de 10 minutos, es muy difícil, porque uno en el día dice, no, no tengo tiempo. Y se levanta apurado y se acuesta muy cansado, y no se da tiempo. Así como yo con Pía nos damos un tiempo para el diálogo conyugal, uno también tiene que darse un tiempo para el diálogo personal. Y en la medida que uno se va conociendo, se va potenciando. Así que yo creo que eso podría ser una buena recomendación, darse un tiempo para reflexionar y para conocerse uno mismo. Muchísimas gracias. Realmente para nosotros ha sido un honor que en una agenda tan ocupada como la que nos quede, nos dedique una hora de su vida para educarnos, para seguir aprendiendo. Así que eternamente agradecidos. También le queremos mandar un saludo enorme a Patricio Villarroel, que hizo posible la conexión, a Anita, que además de ser la que me ayuda con organizar todo lo que es la radio y la fundación, también es mi compañera de vida, y también a Pía, que tuve el agrado de conocer cuando tuve que dar una serie de conferencias en el sur de Chile, particularmente en Concepción, hace 2 años atrás. Así que muy agradecido, José. Usted es uno de mis principales referentes que tengo tanto en lo político como en lo cultural, así que para mí ha sido un honor y un gusto poder conocerlo mediante esta vía.